Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un agradecimiento al AMES y al Ministerio de Salud de Bolivia por la oportunidad de participar en los trabajos de estos días. Yo creo que ha sido muy importante, muy interesante, y también muestra que la trayectoria de la medicina social no ha terminado. Al contrario, yo creo que está más fuerte que nunca. Sin embargo, también es muy importante saber de dónde venimos. Nunca sabemos hacia dónde vamos, pero las raíces siempre son muy importantes. Y por ello me pidieron que hablara sobre la trayectoria y retos de la medicina social. Bueno, yo creo que es primero importante decir que medicina social en América Latina significa algo distinto que lo que se conoce como la medicina social en otras partes del mundo, donde tiene dos connotaciones, podemos decir. Uno es la medicina pública en el sentido de los sistemas públicos de salud, o la atención a grupos y personas vulnerables. También es importante decir que tenemos antecedentes históricos muy importantes en el siglo XIX y XX, y lo interesante del caso es que esas corrientes de pensamiento siempre han estado ligados al empobrecimiento en la población y a las luchas sociales, y creo que eso es algo que debería estar con nosotros siempre. Bueno, la medicina social latinoamericana hace un análisis de la salud en su articulación en los procesos sociales, entendiendo a los procesos sociales como los procesos político, económicos, sociales de las sociedades. Ha utilizado muy extensamente, eso es lo que le distingue de la salud pública en mucho sentido, es que utiliza una metodología de ciencias sociales y es con frecuencia interdisciplinaria por su propia composición y por su objeto de estudio, y ha estado tratando de construir una transdisciplina. Ha tenido en casi toda su trayectoria una relación con los movimientos sociales y con los gobiernos progresistas. Bueno, la especificidad de la medicina social en América Latina, yo creo que podemos hablar de tres etapas y tres agendas. Desde luego, cuando uno trata de hacer una periodización, no quiere decir que primero se pasa de un periodo a la próxima, sino hay una serie de sobreposiciones, pero de alguna manera me parece que eso nos permite entender un poco más cuál es esta trayectoria. Podemos decir que la fundación es la primera etapa y tiene una relación muy importante con el auge de las luchas populares. Y ahí creo que se fijan los principios fundacionales, se hace una construcción teórica importante y hay un muy fuerte compromiso y articulación con las luchas político-sociales. Una segunda etapa tiene que ver, es la etapa que yo he llamado la democratización y las reformas de salud, donde inauguramos, para así decirlo, una paradoja, porque al mismo tiempo que hay un tránsito a la democracia en América Latina, también va de la mano con las reformas neoliberales. Y en esa etapa se centró mucho la actividad de la medicina social en la crítica de las reformas y en propuestas de una política alternativa de salud. También en esa época, desde entonces, más bien vamos a decir, la medicina social, los que emanamos de la medicina social, tenía responsabilidad en la gestión y en el control social. Empezó en esa etapa a abordar problemas más específicos de salud y abrió debates sobre nuevos temas como puede ser igualdad versus pobreza, género, violencia, etc.
Y actualmente una parte de la medicina social está en lo que podemos llamar el postliberalismo, postliberalismo, que tiene que ver con la emergencia de los gobiernos progresistas, donde hay todo un trabajo alrededor de la teoría y el discurso contrahegemónico, una nueva gestión pública y la participación social. Como ustedes pueden ver, en algún sentido, están muy sobrepuestas estas fases, pero creo que nos permite entender un poco más cuál ha sido nuestra trayectoria, y por ello voy a tratar de hacer un resumen rápido de esas tres etapas. Bueno, la primera etapa, que es la etapa fundacional como medicina social en América Latina, yo aquí quiero resaltar que los históricos, yo no soy de los históricos, los históricos en realidad son Juan César García, María Isabel Rodríguez y Miguel Márquez, que en aquella época trabajaban en la OPS y hicieron una construcción de grupos en prácticamente todos los países de América Latina, en medio de las dictaduras donde se podía encontrar a la gente, y en esos términos ellos articularon una red de pensamiento médico social en toda América Latina. Bueno, en la fundación podemos decir que era esencialmente la medicina social una contestación crítica a la salud pública desarrollista. ¿Qué decía esa salud pública desarrollista? Dijo que el desarrollo, entendido como crecimiento económico, automáticamente conllevaría un mejoramiento de las condiciones de salud. Sin embargo, había una transformación agrícola muy a fondo en ese desarrollismo, y de ahí surgió con nueva fuerza lo que era la miseria rural y urbana, y muy interesantemente, en esa época, finales o inicios de los 70, hubo un retroceso en lo que eran las condiciones de salud, que, por ejemplo, se expresaba en un incremento en la mortalidad infantil. Se basaba totalmente en el modelo médico biologista, y se entendía la práctica médica como la aplicación del conocimiento médico, técnico, científico, sin ninguna mediación de los procesos sociales. Y también se dijo que la desigualdad en acceso a los servicios esencialmente tenía que ver con el pacto corporativo basado en el modelo bismarckiano de seguridad social, pero en cuanto la sociedad se iba transformando, esa seguridad social se iba a extender a toda la población, cuando la relación salarial fuera la relación básica de la sociedad. Entonces, yo saludo y les recuerdo que nuestra madre y nuestros padres son esas tres personas: Juan César García, María Isabel Rodríguez y Miguel Márquez. Bueno, ¿cuáles eran los principios fundacionales? Yo diría que era esencialmente dos. Uno era que el proceso salud-enfermedad colectivo e individual tiene carácter histórico-social y tiene una determinación socio-histórica. Estamos hablando más o menos del año 1973, 74, 75. De tal manera que puede ver que efectivamente nos adelantamos y ha habido una captura de ese concepto. Y el segundo principio era que la práctica médica y el saber médico deben ser analizados en el contexto de la sociedad en la cual se desarrolla. O sea, aquí es como se hace esta articulación entre lo que son los procesos, en el primer momento biológicos, psíquicos, con lo sociohistórico, y también en cuanto a la práctica y el saber médico. ¿Cuáles eran los objetos generales de conocimiento? Era el proceso salud-enfermedad como proceso social, y ahí
se trabajó mucho con dos conceptos, que era el perfil epidemiológico y el nexo biopsíquico humano. Y ese nexo biopsíquico humano, la idea es que la propia biología y psiquismo de las personas y de las colectividades tiene carácter histórico. No voy a desarrollar ninguna de esas ideas porque cada uno de ellos da para un seminario. Y también se trabajó sobre los determinantes sociales de patologías específicas, por ejemplo, paludismo, las prácticas médicas se entendía, se estudiaba como las respuestas sociales ante o para enfrentar lo que es el proceso de salud de la enfermedad. Y en esos términos se habla de las prácticas médicas, que en esos términos también es un concepto muy retomable en esos días, y como una respuesta social ante un fenómeno que en todas las sociedades es un fenómeno que se trata de combatir. Hubo un interés muy particular en las políticas de salud y hubo un desarrollo muy interesante respecto a lo que eran los saberes médicos. Yo creo que en ese podemos decir que no teníamos un nuevo paradigma, pero sí íbamos hacia la construcción de un nuevo paradigma. Bueno, la construcción teórica básica inicial, en aquellos tiempos hablábamos de la epidemiología crítica, lo que todavía tiene un sentido en cuanto a vamos a decirlo así, un pensamiento crítico, y ahí los temas que se trabajaron particularmente fue la estructura de determinación del proceso salud-enfermedad o el nexo biopsíquico humano y su distribución desigual en la población en función esencialmente de la clase social. Y también se hizo un análisis crítico sobre el concepto de causalidad y hubo toda una discusión respecto a lo que son los determinantes sociales versus los factores de riesgo. En el saber médico, en la construcción teórica básica inicial, yo diría que se hizo una crítica epistemológica y se empezó a hacer una nueva construcción epistemológica. O sea, ahí estamos, para que vean que había como una gran extensión, muy amplio el tipo de cosas que se estaba haciendo. Y respecto a la práctica médica, se estaba trabajando los determinantes económicos, políticos, sociales y culturales. Creo que es muy importante decir que esa primera etapa estaba muy ligado con el resurgimiento del pensamiento materialista histórico